Pero antes sí quisiera, nosotros tendríamos el examen de hoy en 15 para que ustedes lo tengan ahí presente. Lógicamente entrarían estos dos temas que hemos visto, ¿verdad? Dominio público y responsabilidad de las administraciones públicas. Hoy vamos a ver un poquito de jurisprudencia al final. Y la otra semana también vamos a ver lo que ha sido el desarrollo francés a nivel, digamos, de casos y otros aspectos importantes. Bueno, el tema de hoy es sobre todo un complemento, digamos, del marco jurídico, digamos, de la responsabilidad de las administraciones públicas. En ese sentido, hay toda una legislación que regula aspectos sobre responsabilidad. Antes bien, sí quisiera pues aclarar algunos aspectos que vimos la semana pasada en cuanto a los elementos de la responsabilidad que nosotros podemos tomar en cuenta o en consideración para determinarla. Entonces, habíamos hablado primero de un daño resarcible. Ese es, digamos, un punto muy importante y me interesa mucho que quede claro, ¿verdad? Significa eso que debe afectar concretamente el patrimonio, el derecho o los intereses de los damnificados o de las víctimas. Entonces, tendríamos dentro de este primer elemento de un daño resarcible, tendríamos que debe ser un daño cierto o efectivo, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Esto qué implica? Que el daño sea cierto y efectivo, que afecte concretamente el patrimonio, el derecho o los intereses de la víctima o de los damnificados. ¿Ok? El otro aspecto es que debe probarse su existencia. Eso es muy importante dentro del tema del daño resarcible, que deba probarse su existencia. Que exceda las cargas sociales o las cargas comunes de la vida social. ¿Qué significa, digamos, cargas comunes? Los impuestos, por ejemplo. Es decir, que exceda esas cargas comunes es necesario dentro del daño resarcible. Además, se ha reconocido a nivel de la jurisprudencia que el daño moral también debe ser resarcible en un tema de responsabilidad del Estado, si así lo amerita el caso. Pero entonces tendríamos esos puntos como, digámoslo así, complementarios de un daño resarcible cierto o efectivo. En un segundo punto es que este daño resarcible debe ser individualizable. ¿Qué significa eso? Que afecte un patrimonio en forma particular o un derecho o un interés. Es decir, individualizar esa responsabilidad. Es decir, afectando un patrimonio, un derecho o un interés determinado. También dentro del daño resarcible es importante tomar en cuenta que sea evaluable. Es decir, ¿qué significa? Que sea susceptible de apreciación económica. Esto en los daños materiales no es tan complicado, pero en los daños morales sí es más complicado. Sobre todo cuando se habla, digamos, del daño moral subjetivo que implica una afectación de la psiquis o de lo interno de la persona y que eso únicamente con, digámoslo así, con peritos especialistas, digamos, en la materia, es que puede haber algún tipo de apreciación económica en ese aspecto. Pero los daños morales son resarcibles. Ajá, sí. Perdón, ¿usted me puede dar un ejemplo, digamos, de un daño resarcible, digamos, moral del Estado? Claro, cuando digamos una vagoneta de una municipalidad atropella a un niño, por ejemplo, ahí hay, digamos, un daño moral para los padres.
Y entonces, lógicamente, el daño moral se divide en subjetivo y objetivo. Entonces, cada uno de estos, digamos, tiene carga probatoria distinta, pero, por ejemplo, el daño moral subjetivo es evidente, manifiesto, ¿verdad? La pérdida de un ser querido. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo. Gracias, profe. Ok, perfecto. Entonces tendríamos como un primer elemento, entonces ese daño resarcible. Un segundo elemento que hablamos la semana pasada era la imputabilidad. La imputabilidad lo discutimos como la posibilidad jurídica de atribuir un hecho a un sujeto determinado, ¿verdad? Entonces ese es, digamos, la imputabilidad. Y en esto, digamos, esa atribución puede ser directa o indirecta. Digamos, la directa es cuando coincide el autor con el daño causado, ¿verdad? Y también este autor es el que tiene que pagar, ¿verdad? En cambio, en la atribución indirecta, a pesar de que el funcionario comete el daño, quien va a pagar normalmente va a ser la administración pública. Entonces aquí tendríamos una imputabilidad, pero con una atribución indirecta. Es decir, que el funcionario que comete el daño, pues se le va a perseguir internamente a cobrarle eso, pero quien va a pagar es el Estado. Entonces ahí se habla de una atribución indirecta. En esto, durante muchos años y en el desarrollo, digamos, doctrinal de la materia, se han tomado en cuenta dos de los conceptos que les he venido planteando, como son la falta personal y la falta de servicio. Pero estos conceptos, a pesar de que han estado muy desarrollados en la jurisprudencia francesa, a nivel del caso nuestro, como es una responsabilidad objetiva, lo que interesa mucho es el daño que se le ha cometido a las personas, o a la persona, a la víctima o al damnificado. Y entonces, dentro de este punto de vista, son conceptos que más son aplicables en vía doctrinal, aunque la jurisprudencia sí los toma en cuenta. Ahora que veamos la Ley General de Administración Pública, se van a dar cuenta que en algunos momentos, en algún artículo, se habla de falta. Pero más que todo es cuando estamos frente a una persecución interna de responsabilidades. El otro aspecto, el tercer elemento que es muy importante en esto, es la antijuricidad. La antijuricidad, yo les había preguntado a ustedes, todos me dijeron que era contrario al ordenamiento jurídico, contrario a la ley, ¿verdad? Todo eso es válido, pero lo más importante aquí es que la víctima no debe soportar la obligación jurídica, digamos, no debe soportar ese daño que se le ha cometido, no tiene por qué soportarlo. Es decir, el ordenamiento jurídico no le va a permitir a esta persona aceptar ese daño. Entonces, a partir de ahí se plantea esta antijuricidad, donde nosotros los ciudadanos no tenemos la obligación jurídica de soportar el daño que le pueda cometer a uno el Estado o las administraciones públicas. Un cuarto elemento que es muy importante es el nexo causal. Eso es, lógicamente, la relación de causalidad entre el acto u omisión imputable al sujeto responsable y los daños causados. Ese es el nexo causal, que ustedes lo manejan muy bien, porque también lo han visto en derecho privado, en derecho civil, y tienen un importante desarrollo. Si uno plantea el nexo causal cuando se da un daño directo o material, es más fácil, digamos, entenderlo. Pero cuando se trata de una omisión de parte de la administración, es más difícil no solo entenderlo, sino comprobarlo. Y ese es un tema, digamos, que hay mucha discusión, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Pero también
puede existir daño, puede existir definitivamente una responsabilidad del Estado por inactividad de la administración o por omisión de la administración. Y un quinto elemento es la ausencia de causas de justificación. Ahora yo ya coloqué en Metix un documentito donde están los conceptos de fuerza mayor, caso fortuito, ¿verdad? Que el caso fortuito sí no es un eximente de responsabilidad en el caso costarricense. Y ahora vamos a ver una jurisprudencia, digamos, también que analiza, digamos, este tema. Las, las, eh, eh, las causas de justificación son fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero. Pero si la culpa es una culpa concurrente o el hecho es un hecho concurrente del tercero, entonces ahí sí hay una responsabilidad parcial de la administración. Entonces ese punto es importante a nivel, digamos, de los elementos básicos. En otros ordenamientos jurídicos también se toma en cuenta mucho lo que es la ilicitud del hecho, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, no, digamos, lo importante por el tema de los elementos objetivos, que la ilicitud es un complemento, es otro de los elementos, digamos, porque el 190, la ley general, dice que es por funcionamiento lícito o ilícito de la administración. Entonces, si nos ubicamos en el tema del funcionamiento ilícito de la administración, entonces sí, sería importante. Pero si estamos frente a un funcionamiento lícito de la administración, ya eso pierde relevancia. Entonces, es para que nosotros lo tomemos en cuenta que estos 5 elementos que les he planteado ahorita al inicio, más los 4 presupuestos que encontramos en el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, son los más relevantes para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas. Ok, eso era lo que, digamos, quería decirles. Si ya no fuéramos a diferentes tipos de responsabilidad, como es la responsabilidad por acto administrativo, la responsabilidad por actos legislativos, la responsabilidad por actos tumultuosos, por actos judiciales, tendríamos que decir que puede ser que surjan otros elementos, pero eso tendría que verse caso por caso. Entonces, partiendo de eso, sí quisiera, antes de continuar, ustedes tenían 2 lecturas, ¿verdad? Tenían la lectura de, digamos, como presupuestos de responsabilidad subjetiva, ¿verdad? En general. Y tienen también la lectura de Eduardo Ortiz sobre la responsabilidad del Estado. Entonces, me gustaría escuchar algún comentario sobre la lectura del SIJUL, ¿verdad? Que desarrolla aspectos sobre responsabilidad general. Bueno, yo podría hablar, profe. Soy Sí, Denise. sí, Denise. Bueno, sí, en realidad lo que habla ese artículo es que hay una dirección doctrinal tradicional, ¿verdad? Donde se establecen los elementos para la responsabilidad civil extracontractual, como, bueno, como lo hablamos, el daño y su causa, o sea, el nexo causal, la antijuricidad y la culpabilidad. Y que sin embargo hay como una nueva dirección doctrinal que es más como para la responsabilidad objetiva, que solo importa la existencia del daño y el criterio de imputación, digamos, que sea una conducta o una actividad humana y que a ella no importa tanto si hay, digamos, culpabilidad o no. Uh-huh. Y bueno, sí, entonces habla como esos dos elementos de la responsabilidad subjetiva y objetiva, que sería el comportamiento, ¿verdad? Que sirva para un criterio de imputación y el resultado lesivo. Y dice, como usted dice, ese tiene que ser de intereses jurídicamente relevantes, un daño en sentido amplio, o sea, ya sea material o moral. Y bueno, después habla un poco como de la diferencia, o bueno, sí, diferencia, o hace como un marco comparativo entre
la responsabilidad civil subjetiva y la extracontractual. Siento que, digamos, la subjetiva tiene que tener esos 3 elementos, bueno, se le llama responsabilidad por culpa, ¿verdad? Que tiene que tener elementos, antijuricidad, culpabilidad y el nexo causal, y puede ser tanto directa como indirecta. Y la responsabilidad extracontractual es cuando no existe, o sea, se genera un daño a partir de cuando no existe un vínculo jurídico previo, una relación obligacional previa entre la persona que causa el daño y la persona que lo sufre. Muy bien, Denise, está perfecto. Ya usted resumió muy bien esa lectura. Veamos alguien más que participe. La segunda lectura, que es la responsabilidad de Estado en Costa Rica, Eduardo Ortiz. Vean que este es de 1963, esta lectura. Era, digamos, el primero que hablaba sobre responsabilidad del Estado en Costa Rica, el doctor Ortiz, y desarrolla pues todo un marco constitucional y hace referencia a artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal que regulaban el tema de responsabilidad. También hace referencia al 1045 y 1048 del Código Civil, a la Ley de Tránsito, al Código Procesal Civil y al Estatuto de Servicio Civil, como alguna de la normativa que en ese momento era la aplicable. Después del año 78 fue la Ley General de Administración Pública la que vino a aplicarse. También es muy importante que él sí habla también de la falta de servicio y la falta personal. ¿Y qué más aspectos me podrían agregar sobre la lectura? ¿Qué habla Ortiz sobre el tema de la responsabilidad en eligiendo y en vigilando? Milagro. Gisela. Profe, Sí. para ser honesto, demasiado honesto, Ajá. no tuve chance de leerla. Profe. Bueno, entonces alguien que la haya leído, la lectura. Diego Orozco, Exxon, David, están estudiando demasiado penal porque veo que no están estudiando administrativo. Germán, ¿qué me dice Germán? Profe, bueno, Sí, soy Denise. sí, Denise. Bueno, en realidad lo que yo, digamos, dejé la lectura fue más que todo que la responsabilidad, digamos, del Estado para ese momento es subsidiaria, como usted nos había explicado, que la responsabilidad que se deriva de un delito o cuasi delito de un funcionario público va a ser el Estado, se le responsabiliza, o las instituciones centralizadas o descentralizadas van a tener una responsabilidad subsidiaria. Y en cuanto a la responsabilidad en vigilando y en eligiendo, es más o menos lo mismo, es la responsabilidad objetiva del Estado, que es que tiene que responder por las personas que, digamos, ejercen en nombre de él, del Estado. Es una responsabilidad, digamos, indirecta. Muy bien, perfecto. Está bien, Denise, muchas gracias, Denise. Bueno, ahí profe, nosotros, sí. Profe, yo tenía una duda con respecto a esa responsabilidad invigilando. Sí. Esa responsabilidad de esos actos tumultuosos, digamos, cuando hay una falta al deber de cuidado, digamos, de un policía en una manifestación que generan algún daño a una propiedad o algo por el estilo. Sí, lo que pasa es que recuerde que ahora lo que se aplica es el artículo 190 de la Ley General y ahí se habla, digamos, de un funcionamiento normal o anual
del servicio público. Entonces, ahí lo que tendríamos nosotros, en un caso como eso de actos tumultuosos, lo que vemos ahí es una inactividad, una omisión de parte de la administración, y pareciera entonces que se ubica más dentro del tema de anormalidad del servicio público. Y además también se podría decir que hay una ilicitud, ¿verdad? También, pero se ajusta más a eso. Entonces, ese es el criterio objetivo que utilizaríamos más que los criterios del Código Civil en cuanto a la falta ineligiendo o vigilando, que son las dos, digamos, vigilancia y elección. Digamos, usted elige a alguien para cumplir con una función y esa persona no tiene, digamos, las condiciones para cumplir con esa, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad de usted al escoger a esa persona para cumplir una función determinada. Eso es, digamos, en civil. Entonces, ya en el ámbito del derecho público, tendríamos más bien elementos más objetivos, que serían los establecidos en el 190 de la Ley General. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes han visto, hay toda una serie, digamos, de legislación. Es decir, no nos quedamos solamente con la Constitución Política o con la Ley General de Administración Pública, sino que hay muchas normas que están dentro del ordenamiento jurídico que hacen referencia al tema de responsabilidad. Entonces, podemos citar dentro de la materia el Código Civil, el Código Penal, la Ley General, el Código Procesal Contencioso, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Ley de Expropiaciones, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley de Tránsito, la Ley de Contratación Administrativa, cuando estemos frente a una situación de responsabilidad contractual. Y a partir de ahí, digamos, vamos a ir viendo algunos, digamos, de las normas, digamos, que fueron más relevantes. Digamos, Código Civil, lógicamente, que con los conceptos que vemos aquí, el tema del dolo, la falta, la negligencia o imprudencia, causa otro un daño, es obligado a repararlo junto con los perjuicios. Esto está más, responde a un tipo de responsabilidad subjetiva, ¿verdad? Más que objetiva. Y decía, la obligación de reparar daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasi delito pesa solidariamente sobre los que han participado en el delito o cuasi delito, sea como autores, cómplices y sobre sus herederos. Eso establecido. Y el 1048, que era el que más se acercaba al tema de responsabilidad extracontractual, es el que dice, los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de 15 años mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que causen sus criados menores de 15, etc. Entonces, digamos, 1045 y 1048 fue lo que se utilizó antes del 78 para determinar la responsabilidad. A partir de ahí, bueno, en el 78 se aprueba la ley 6227, que es la Ley General de Administración Pública y es la que viene a establecer, digamos, el marco jurídico básico, digamos, en la materia. Nos dice el 190 que la administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Bueno, ¿cuál es funcionamiento legítimo? Bueno, aquel conforme al ordenamiento jurídico. ¿Cómo es posible que la administración sea responsable por un funcionamiento legítimo? Bueno, porque así se logró determinar de acuerdo al desarrollo histórico, digamos, de la responsabilidad y de la actuación de las jerarcas o autoridades públicas. Entonces, yo ya les había dado el ejemplo a ustedes que un funcionamiento, digamos, una responsabilidad por funcionamiento legítimo sería una expropiación, ¿verdad? Porque tiene su sustento no solamente a nivel legal, sino a nivel constitucional. Y ahí, lógicamente, en la expropiación es donde desde 1954 España lo reconoce como parte de una responsabilidad por funcionamiento legítimo. Nosotros, pues fue en 78 con la Ley General que
que se estableció. E ilegítimo digamos, recoge lo que ha venido desarrollándose a nivel, digamos, jurisprudencial y legal en la afectación al patrimonio, a la persona, a sus bienes, etcétera. Y es más comprobable que, digamos, un funcionamiento legítimo. Para el funcionamiento legítimo también se ocupan 3 presupuestos que los vamos a ver ahorita. Y después, ¿qué significa, digamos, el tema de la responsabilidad normal? Por funcionamiento normal o anormal. Implica, digamos, normal es que, digamos, es parte de la tarea de la administración y lo hace todos los días, pero pese a eso, digamos, comete la falta. Entonces, eso lo vemos mucho en el ejemplo de todos los días de los servicios públicos, la ejecución de servicios públicos, que es un funcionamiento normal de la administración, pero que en ocasiones puede traer consigo una afectación a una persona o a sus bienes. Y anormal es que está fuera de los estándares técnicos que deben cumplir los servicios públicos. Por ejemplo, regularidad, cantidad, continuidad, igualdad, es decir, entre otros, que son principios básicos que ayudan a que la actuación de la administración pueda catalogarse en ese momento como anormal. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los requerimientos técnicos que se piden para un caso determinado. Y encontramos los 3 tipos de... Sí. Perdón, ¿sí? que pregunte una cosita. Digamos, por ejemplo, en este caso que usted dice del funcionamiento de la responsabilidad anormal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del abastecimiento del agua en Atenas, ¿verdad? Que tiene esa problemática, digamos, en cuanto a la cantidad, a la regularidad y todo eso. ¿Cómo, digamos, cómo puede, digamos, Atenas responsabilizar al Estado de toda esa anormalidad en su funcionamiento para el abastecimiento de ellos? ¿O estoy teniendo mal todo? ¿O estoy... Sí, no, está bien. Si se da, digamos, si no se cumplen los estándares técnicos, digamos, del servicio público, hay una responsabilidad del Estado. Lo único es que, digamos, el problema que tenemos aquí nosotros es que eso se da casi en todo el país, ¿verdad? Y hay ocasiones, digamos, lo que hace la gente es presentar recursos de amparo, ¿verdad? Por el tema de la regulación de las horas, o que hay gente que pasa 24 horas sin agua, etcétera. Eso es un funcionamiento anormal del servicio público, ¿verdad? Eso nada más que, digamos, en nuestro sistema jurídico pareciera que hay una tolerancia, ¿verdad? No debida de parte, digamos, de los mismos ciudadanos de no exigirle al Estado que cumpla con los mínimos o establecidos para no solamente el agua, otros servicios. Vea, por ejemplo, lo complicado aunque uno tenga digamos, una cablera, el sistema de internet ahora, en esta época que estamos todos con el tema virtual, es decir, tiene muchas anormalidades en su servicio, es defectuoso, hay zonas que no llega el internet y digamos, eso es un servicio anormal, precisamente. Lo único es que, digamos, el administrado es el que debe exigir y a través de los recursos respectivos, a través de la gestión ante las autoridades, una mayor eficiencia y continuidad en los servicios. Pero yo le entiendo, es decir, es muy difícil, pero sí el ciudadano tiene legitimación para plantearlo. ¿Okay? Tal vez es que lo que no tiene es la facilidad y el conocimiento para manejar, digamos, o saber cómo reclamarle al Estado eso, digamos, con el recurso de amparo, pero digamos, mucha gente no sabe ni siquiera eso y tiene que pagar un abogado o lo que sea. Entonces tal vez es como... Eso es importante, que
que paguen abogados, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos todos sin trabajo, ¿verdad? Sí. Pero, Estamos como domesticados en esa parte. exactamente, sí, ahí lo que hay que hacer es buscar, digamos, los mecanismos jurídicos, pero también técnicos. Digamos, yo aportaría un perito ahí que me haga un informe técnico de la constancia, la continuidad y regularidad del agua, que examine el tema, digamos, de la presión del agua, las tuberías, los años que tiene, la afectación no solamente a un complejo residencial, sino a toda una comunidad, etcétera. Todo eso son situaciones que están dentro del ámbito, digamos, de prueba para sustentar una anormalidad del servicio. Bueno, también, bueno, entonces aquí tenemos los 4 presupuestos básicos, ¿verdad? De objetividad, de la responsabilidad. Y tenemos lo que son la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, que son elementos básicos de justificación de que no exista responsabilidad. Sobre ese tema, ahorita vamos a ver, yo ya se los puse a ustedes en unas hojitas ahí en mediación virtual. Vamos a ver algunos conceptos, pero vamos a avanzar con la legislación en sentido de tratar de ir viendo algunos otros aspectos importantes. Por ejemplo, vean aquí en el inciso 2, cuando dice la administración será responsable de conformidad con este artículo, aun cuando no pueda hacerlo en virtud de las secciones siguientes, pero la responsabilidad por acto lícito y funcionamiento normal se dará únicamente según los términos de la sección tercera siguiente. Ya ahorita lo vamos a ver, pero normalmente lo que se pide, digamos, es que estos elementos, como sea un daño especial, la pequeña proporción de afectados y que es este, ¿verdad? Dice que la administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial. Primer requerimiento. Que sea una pequeña proporción de afectados. Segundo elemento. Y tercero, la intensidad excepcional de la lesión o del daño. Entonces, para que pueda haber responsabilidad por conducta lícita y funcionamiento normal, tienen que darse estos 3 elementos. La especialidad del daño, la pequeña proporción de afectados y la intensidad excepcional de la lesión. Si no se da esto, no hay responsabilidad. Y en este caso, la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no paga el lucro cesante en este tipo de daño. Bueno, uno como abogado lo va a pelear siempre, pero no lo reconoce ni la legislación ni la jurisprudencia. Vamos. Perdón, Sí. ¿podría repetir las 3 excepciones? Es que... Aquí están en el 194, párrafo 1. Ahí están. Sería que el daño sea especial, que afecte a una pequeña proporción de personas y que sea una intensidad excepcional la lesión. ¿Profe? ¿Sí? Profe, en el caso, bueno, ahí donde dice que afecte a una pequeña proporción de, digamos, sí, por la pequeña proporción de afectados, Ajá. y se afecta a una comunidad entera, porque hay comunidades muy grandes. Sí, sí, sí. De ahí, si se logra determinar que esa proporción, digamos, la proporcionalidad de las personas afectadas, va el asunto, ¿verdad? Es decir, el tema de pequeña proporción es un concepto jurídico indeterminado. Para mí, 100 pueden ser una pequeña proporción, 1000 pueden ser una pequeña proporción, ¿entienden? Es decir, lo que habría que ver es que se den los 3 supuestos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nosotros el que tenemos de ejemplo es el caso del Arenal, cuando se dio la expropiación y el traslado de población de la gente que vivía, bueno, ahora está el lago, ¿verdad? Ahí en Arenal, pero ahí habían 2 comunidades y entonces ahí se dio una responsabilidad por daño,
una situación, por un funcionamiento lícito y normal de la administración, que era que el ICE necesitaba un lago para la represa y la fuerza del agua. ¿Ok? Ese es un ejemplo típico de ese caso. Ah, ok, profe, y bueno, aprovechando también, hay una ley, no sé si lo incluyó usted ahí, la ley de protección efectiva a favor del consumidor. Esa también aplicaría, ¿verdad? Sí, también aplica en el tema de consumidores, sí, sí. Lo que pasa es que hay una protección del Estado a los usuarios y consumidores. ¿Frente a quién? A sujetos de derecho privado, normalmente, pero también podrían ser administraciones públicas que no están cumpliendo bien con el servicio público. Entonces está bien, digamos, esa referencia legal también. Ok. Vean, encontramos el 191 también de la Ley General que dice, la administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas. Aquí viene, digamos, un aspecto interesante que uno no esperaría, digamos, que se incluyera porque pareciera que es más vinculado a una responsabilidad subjetiva que una responsabilidad objetiva, que es, digamos, el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo. Pero como nosotros estamos aquí ahora en una línea de responsabilidad objetiva, mientras haya daño, hay responsabilidad. Eso es lo más importante. Es decir, yo les cito los elementos a ustedes que vimos antes, daño resarcible, imputabilidad, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, si hay daño, la administración tiene que reparar. No hay otra. Y en este sentido, es interesante que se incluyan las faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con la convención mismo, pero también esa sería más aplicable al funcionario para perseguirlo y cobrarle lo que tuvo que pagar el Estado por la falta que cometió él. Para eso sirven esos elementos, no para otra cosa. Ok. Ok, el 195 dice, ni el Estado ni la administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los términos anteriores, que es por funcionamiento normal y conducta lícita, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres, aun si dicho interés no está expresamente prohibido antes o en el momento dañoso. ¿Dónde está esto? Digamos, porque eso está a nivel constitucional. ¿Dónde encontramos eso de que no sea contrario al orden público, a la moral y las buenas costumbres? El principio de... ¿Sí? Autonomía de la voluntad, sí. Es el principio de legalidad, ¿no, profe? No, de la autonomía de la voluntad. La voluntad es el artículo 28 de la 28. Constitución. Exactamente, exactamente. Es el 28. Y también nosotros lo tenemos al inicio. 11. No, el 11 es principio de legalidad. Ok. Vamos a ver. Dice, en todo caso, el daño alegado habrá ser defectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo. Lo que vimos, ¿verdad? Los elementos de la responsabilidad. ¿Ok? Está en la ley general. No solamente están desarrollados doctrinalmente, sino que están en la ley general. Dice, cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida respectivamente. Entonces ahí tenemos una norma muy completa, muy desarrollada y que la jurisprudencia al inicio le costó ir aplicando, pero ya ahora ya sí la vemos muy desarrollada en la diferente jurisprudencia, no solamente de sala primera, sino también la misma sala constitucional ha venido desarrollando este punto. El derecho de reclamar la indemnización a la administración prescribirá en 4 años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en 4 años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso.
Ese es, digamos, un aspecto interesante. Vamos a ver. ¿Alguien me puede leer el 199? Profe, yo. Sí, si me hace favor. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que se le ofrece el cargo. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifestantemente ilegales y que los obedeciere conformidad con esta ley. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la administración sea parte de dictámenes o opiniones consultivas que pongan en evidencia la ilegalidad. Si posteriormente se llegara a declarar la invalidez del acto por razones invocadas por el dictamen, la calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidad con la administración frente al ofendido. Ok, este es muy interesante porque, Pero, digamos, sí, ¿puedo preguntar sí, sí. otra vez? No importa. Digamos, este artículo tiene algo que ver, por ejemplo, con el peculado en los funcionarios públicos, o ya eso pasa penal y ya ahí ya es otra cosa. Sí, vamos a ver. Este artículo tiene que ver con el tema de la responsabilidad administrativa, ¿verdad? Es decir, aquí lo que se logra determinar es, digamos, la responsabilidad en el ámbito público. Ahora, la responsabilidad de un funcionario público puede ser penal, puede ser patrimonial o económica, o puede ser administrativa o disciplinaria, cualquiera de las tres, o las tres en un mismo caso. Ese caso que usted plantea implica las tres responsabilidades. Aquí, digamos, lo que se hace es desarrollar, por ejemplo, digamos, la posibilidad que tienen terceros de ser, digamos, atendidos por la responsabilidad personal, digamos, de un servidor público. Pero también se regula el tema, digamos, del servidor a nivel, digamos, cuando se habla con dolo o culpa grave, estamos hablando de un tipo penal. Es decir, no hay otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando emitiere actos manifiestamente ilegales, eso podría ser de referencia tanto administrativa como penal también, si fuera el caso. Cuando se habla de ilegalidad manifiesta, es cuando el acto administrativo tiene un vicio en uno de los elementos del acto. Entonces, también ahí tendríamos nosotros efectos hacia una responsabilidad administrativa. Y dice, la calificación de la conducta del servidor para efecto de este artículo será sin perjuicio de la solidaridad. Aquí lo que nos quiere decir es que independientemente de lo que se determine con respecto a la responsabilidad del funcionario, la administración va a pagar. Eso es lo que nos quiere decir este artículo. Y que es lo más importante, ¿verdad? En estos momentos. No sé si tienen alguna duda. Ok, seguimos. Aquí también vea que seguimos con la responsabilidad del servidor ante terceros. Y dice, siempre que se declare, ustedes ya son expertos en actos administrativos, entonces no tengo que decirles nada sobre eso, ¿verdad? En razón de los elementos del acto administrativo. Entonces dice, siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en los términos del artículo anterior, del 199. Y dice, en caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento administrativo que corresponda para deducir las responsabilidades consiguientes. ¿Ok? Entonces, este nos llevaría al 214 de la Ley General, que es el que habla de la búsqueda de la verdad real de los hechos. Es decir, desde ahí, entonces lo vinculamos. Y ahí es donde está el derecho de defensa, ¿verdad? 221, del 214 al 218 están todos los principios de debido proceso que se deben de dar en un procedimiento administrativo.
Pese, digamos, a que aquí estamos viendo que pareciera que las normas lo que nos dirigen hacia la responsabilidad administrativa o disciplinaria, hay este artículo que es fundamental, que dice, la administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley. Entonces, lógico, nosotros en este momento lo que prevalece en el caso costarricense y en otros países es una responsabilidad objetiva, una responsabilidad solidaria, donde la administración siempre va a ser la que va a responder y la administración después persigue al funcionario internamente. Dice el 202, el administrado tercero nunca tendrá derecho a más de una indemnización plenaria por el daño recibido y la administración o el servidor público culpable podrá rebajar de su deuda lo pagado por el otro a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo dos veces. Ese es el cobro doble, ¿verdad? Que se le denomina, pero nada más. Pero ahí lo importante es la solidaridad propiamente. 203. La administración deberá recobrar plenariamente lo pagado. Esto no lo hace siempre la administración, pero está en la norma. Dice, deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción del daño si la hubiera. Pero bueno, ahí estaríamos hablando, digamos, que si hay la administración como persona jurídica tiene algún tipo, digamos, de participación en el daño, podríamos decir que sería una culpa concurrente, digámoslo así. Pero la indemnización se dará plena para la persona que se le causa el daño. Ya esto es interesante o trasciende si se hace, digamos, la responsabilidad interna de los funcionarios. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados a la administración por la erogación respectiva, es decir, por todas las costas de los juicios, por todos los gastos administrativos, etc. La acción de la administración contra el servidor culpable en los anteriores términos será ejecutiva y podrá darse lo mismo si el pago hecho a la víctima es voluntario que si es ejecución de un fallo. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor culpable la certificación o constancia del adeudo que expida la administración. En esto, quien es muy buena para esto es la administración tributaria, ¿verdad? Es decir, rapidito, ya ustedes están recibiendo la factura, ¿verdad? Como título ejecutivo en estos casos. Profe, buenas tardes. Profe, Fabián, para hacer una pregunta. Sí, Fabián. Profe, vea, es que me surge una interrogante. Sí. Por ejemplo, digamos, en la responsabilidad de la administración, digamos, en las vías o en las carreteras nacionales, ¿verdad? Sí. Tengo una consulta. Por ejemplo, si, vamos a ver, yo soy un administrado que siempre transito por una vía nacional, ¿verdad? Sí. Terrestre nacional, que es competencia del MOP, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá. Ok, entonces, por ejemplo, yo transito por la vía nacional y hago una respectiva, digamos, denuncia en contra del, o digamos, sí, una denuncia en el MOP porque considero que esta vía está en un deterioro importante, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, otro día transito yo con mi vehículo y tengo un accidente grave, ¿verdad? Porque la vía no estaba reparada, ¿verdad? Por ejemplo, me voy en un hueco, una cosa así, y tengo un accidente grave. Ok, quiero saber cuál es la responsabilidad que existe respecto, digamos, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Y la responsabilidad propia de la administración. En el sentido, por ejemplo, que usted como funcionario público, digamos, por ejemplo, el ministro, ¿verdad? O el gerente, no sé, del MOP, puede querer reparar la vía pública, pero si no existen los fondos, digamos, no puede hacerla. Entonces me gustaría saber, digamos, por ejemplo, qué tipo de responsabilidad se establece ahí. Ok, eso, digamos, en materia de legitimación administrativa, se conoce como un interés ocasionalmente protegido, así se denomina.
un interés legítimo ocasionalmente protegido. Entonces, partiendo de ahí, significa que usted tendría legitimación. ¿Ante quién? Si es una carretera nacional, ante el Estado, que sería la representación del MOP, ¿verdad? Y si fuera una carretera municipal, sería ante la municipalidad del lugar donde usted esté transitando y esté el hueco o la laguna donde usted pase y queda. Ya eso, hay casos de ese tipo, pero mucha gente no acciona. Normalmente reparan la llanta o el golpe y ya, no hacen ninguno. Pero sí hay gente que ha presentado. Una vez hubo ahí por San Pedro, ahí en San José, se hacía un hueco como un tipo de laguna, ¿verdad? Un día iba un abuelo con un nieto ahí circulando en esa zona y estaba lloviendo mucho, estaba muy oscuro, no había ningún tipo de señal de que había ese hueco, ¿verdad? Algunas veces ponen hasta un palo o algo, ¿verdad? Ahí no había nada. Se llenó de agua el hueco. El carro se fue, se hundió y los dos murieron, ¿verdad? Entonces se planteó el caso por parte de los familiares y bueno, lógicamente que en ese caso fue hace muchos años. Lo que no me acuerdo es si fue Corte Plena o si fue ya Sala Primera la que condenó al Estado. Pero ya se han dado casos de ese tipo, ¿verdad? Es decir, por huecos en las carreteras. Por eso se le llama un interés ocasionalmente protegido. Aquí más bien no sería ocasional, aquí es regularmente que hay un hueco, ¿verdad? En las carreteras. Pero sí se podría dar y ahí lo que hay que tener claro uno es ante quién acude para pedir el resarcimiento. La verdad es que mucha gente no lo hace, tal vez porque no quiere ir a la vía judicial, porque va a gastar más en esa vía judicial, etcétera. Pero bueno, si los daños son cuantiosos, en algún momento se tendrá que ir. Había otro caso también, pero era el AIA, hizo un hueco cerca, digamos, de la casa, era digamos, una urbanización, y dejaron un hueco, pero no hicieron señales ni nada. Y una persona iba a entrar al garaje de la casa, estaba casi a la par del garaje y se fue ahí mismo. Y claro, hubo una condena por inactividad de la administración. Pero esos casos, yo los he visto a nivel jurisprudencial, pero hay unos que sí los guardamos, este no, pero sí la situación sí fueron hechos reales. Entonces sí se puede, digamos, proteger ese tipo de situación. Lo único es que las víctimas o los damnificados son los que determinan si llegan o no a eso, porque también, y solo el abogado muchas veces se le va lo que puede ganar en un proceso de ese tipo. ¿Ok? Profe, eso también aplica, por ejemplo, para la señalización de las vías y todo esto, digamos, de la ruta 32 y toda Sí. esta... Sí, claro que sí, porque son estándares técnicos de seguridad. Es decir, eso, digamos, si usted logra comprobar, digamos, una situación, digamos, de falta de información, falta de cuidado técnico, digamos, en carreteras, por ejemplo, que no se señale que es una carretera peligrosa, etcétera. Todo eso son elementos, digamos, son presupuestos importantes para alegar, digamos, una responsabilidad del Estado. Bueno, aquí, digamos, en el 205 nos habla, digamos, lo que algunos conocen en la doctrina como la falta anónima, ¿verdad? Que es cuando hay muchos, digamos, funcionarios, se pueden dar dos situaciones, que se distribuye proporcionalmente de acuerdo al grado de participación de cada uno. Pero en ocasiones no se sabe quién fue el que cometió el daño. Eso es lo que se llama la falta anónima. Entonces, lo que se dice es que igual la administración tendrá que pagar, pero tendrá que realizar una investigación para ver quién fue el funcionario que
que cometió la falta o el daño. Entonces, aquí se presenta, esto es lo que algunos han llamado el tema proporcional, digamos, de la responsabilidad por participación, por grado de participación. Dice que la sentencia que se dictare en su caso pasará en autoridad de cosa juzgada, pero no tendrá efecto respecto de los que no hayan sido citados como parte, aunque su participación en los hechos haya sido debatida en el juicio y considerada en la sentencia. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio de responsabilidad podrá discutir no solo la cuantía de la obligación resarcitoria, sino también su existencia. Pero bueno, ya eso es un tema procesal, ¿verdad? Que habría que determinar digamos, hasta dónde hay participación o no y quién evita, digamos, el proceso judicial. El 207 dice, vencidos los plazos de prescripción a que se refiere el 198 de esta ley, el Estado no hará reclamaciones a sus agentes por daños y perjuicios. Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en favor de terceros por los actos de sus funcionarios, el término de prescripción para iniciar un procedimiento administrativo en contra de sus agentes será de 1 año, contado a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la cantidad por pagar. Sobre esto hubo una gran discusión, porque se consideraba que 1 año, como en el 198 se establece 4 años, ¿verdad? Que era el que estábamos viendo antes. En 198 se establece 4 años para el reclamo y para reclamar a los servidores. Y aquí viene y ponen 1 año, ¿verdad? 1 año para perseguir al funcionario público. Entonces, sobre esto hay mucha discusión a nivel, digamos, jurídica y doctrinal, pues se considera que esto no es beneficioso para una transparencia en la función pública. Ya propiamente, en caso especial, como es el ministro, digamos, dice el ministro del cual depende el agente será personalmente responsable en lo civil por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes. Si los responsables fueran el presidente y el ministro, será la Contraloría la que le corresponde, digamos, determinar esa responsabilidad civil de los titulares. De esto, pues, hay muy poco, pero creo que fue una ministra, pero es que no me acuerdo. Yo creo que en ese momento era diputada, que lo llevó la Procuraduría de la Ética, porque cada tiro que, digamos, cada momento que ella podía viajaba en avioneta a donde vivía ella, ¿verdad? Para no decir quién. Pero y hubo un tipo, digamos, de sanción, digamos, con eso. Pero pasó de ser más que todo una sanción administrativa, ¿verdad? No se dio ningún tipo, digamos, de sanción pecuniaria o penal. En el 210 dice, el servidor será responsable ante la administración por los daños que cause a esta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos anteriores, la acción de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el monto del daño expedido por el jerarca del ente. Esto es más que todo, digamos, que un funcionario público dañe, digamos, un bien de dominio público, digamos. Puede ser es un caso. O, por ejemplo, dañe el carro con el que trabaja todos los días, etcétera, digamos. O, digamos, que haya planificado algún tipo, digamos, de delito también, pero que no cause daño, digamos, a tercero, digamos. Entonces, en ese caso también, el funcionario será responsable ante la administración. Y aquí lo que hacen es un proceso, digamos, administrativo, que lo que va a buscar es sancionarlo, ya sea con una suspensión o un despido, digamos, del funcionario. De esto sí hay bastantes, digamos, casos que se han presentado. Profe, digamos, cuando, por ejemplo, que se había visto mucho
digamos que se les pagaba de más a un poco de gente, digamos, de esos pagos, ¿verdad? Sí, ministros y viceministros. Ajá, El periodo exacto. pasado, sí. Que la Ellos- gente está completamente consciente que le están pagando de más, pero se sí. hacen los locos, ¿verdad? O sea, Ujú, obviamente a ver hasta dónde llegan. Pero digamos, no causa daño a terceros, pero el Estado tampoco recupera esa plata nunca, ¿verdad? Bueno, O lo persigue, o es que uno nunca oye, uno oye que se da, pero nunca oye que sí, se la recupera. recuperación. Sí, Ujú. la recuperación. Digamos, en el caso de 2 viceministras sí pagaron, ¿verdad? Pero hubo otros que no pagaron, ¿verdad? Y eso se dio en el periodo, en el gobierno pasado, ¿verdad? Eh, ahí, digamos, lo que implica es que ya ahí la administración tiene la obligación de perseguir los bienes de la persona si no paga, ¿verdad? Es decir, Y y para eso hay, prescribe igual por... sí, sí, pero digamos, lo que tienen que hacer es mantener el procedimiento o el proceso actual, vigente, esa es la forma de perseguirlos, ¿verdad? Pero muchas veces también prescribe, ¿verdad? Es decir, en eso no hay uniformidad en la resolución. El 211 nos dice que el servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria, que esta es la administrativa propiamente, por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave sin perjuicio del régimen disciplinario. El superior, que sería el superior jerárquico, responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave, es decir, que haya algún tipo de asociación ilícita, etc. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin información del previo expediente, que es lo del debido proceso propiamente. Es decir, aquí lo que nos da a entender es que muchas veces no es solamente el funcionario el que comete la falta, sino que tal vez es por una orden del superior. Pero para eso hay un artículo en la ley general que nos habla de cuando ustedes no están de acuerdo con la orden del superior, ustedes pueden hacer una excusa, digamos, escrita, con testigos y todo, ¿verdad? De que los están obligando a hacer un acto ilícito, ¿verdad? Etcétera. Y entonces eso es un tipo de justificación del funcionario. Pero bueno, pues muchas veces también no se da esa situación, sino que son muy amigos más bien y se dan situaciones que no sean conforme al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Cuando el cumplimiento de la función se haya realizado en ejercicio de una facultad delegada, el delegante será responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la elección del delegado. Esto es muy normal porque esta es la figura de la delegación, ¿verdad? Y el que delega siempre tendrá la responsabilidad de vigilar lo que va a hacer su delegado, ¿verdad? A los efectos de determinar la existencia o el grado de culpa o negligencia del funcionario, que vean que el grado de culpa o negligencia del funcionario sería, digamos, aplicable si nosotros tenemos una responsabilidad subjetiva, digamos, pero lo dejaron, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron? Porque esto ayuda a la persecución interna de responsabilidades, pero no son conceptos objetivos, sino que son más que todo subjetivos para ver la participación, cuánto participó o cuál era su, digamos, nivel de jerarquía y otros elementos que tienen que ver también con el dictado del acto administrativo y que los elementos sean válidos o conforme al ordenamiento jurídico. Más que todo a eso va dirigido. Ok. Hay jurisprudencia de la sala primera, hay bastante jurisprudencia sobre el tema de daños y perjuicios, ¿verdad? Aquí la sala primera lo que hace es referirse al 190 de la ley general, nos habla ya lo que nosotros vimos, ¿verdad? El funcionamiento normal o anormal, legítimo, ilegítimo y las justificaciones. Aquí lo interesante
es que dice, resulta, es una enfermedad de una persona, dice, X, digamos, resulta evidente que la iatrogenia negativa innecesaria no es un supuesto equiparable a la fuerza mayor, la cual se ha definido como aquella consistente en un hecho imprevisible, inevitable, pero provocado por la acción de la naturaleza, extraño y exterior, en donde el daño no es efecto de una conducta humana, sino que es la consecuencia de un hecho que se particulariza por su que es inevitable o irresistible. Entonces, pareciera aquí que esta fuerza mayor la desligan de la que exista una conducta humana. Entonces, pareciera que es más de una conducta de la naturaleza, de una situación de la naturaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Que dice la sala, entonces es claro que ambos conceptos no son equiparables, teniéndose en cuenta que la iatrogenia se produce con ocasión de la intervención humana del doctor, debido a un tratamiento o procedimiento médico. No se cumple así ninguno de los supuestos establecidos en la ley como causales de eximente de responsabilidad, en tanto obviamente la iatrogenia no se configura como tal. Y entonces se hace referencia al 41, que ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación. Y dice, de manera que el Estado debe responder frente al particular que haya sufrido una lesión antijurídica que no tiene obligación de soportar. Entonces, vea que esta resolución es muy interesante, pues nos incluye muchos de los conceptos que hemos visto aquí. Este mismo voto también, donde nos desarrolla, dice, la anormalidad como parámetro de imputación de responsabilidad objetiva en relación con la actividad material o prestacional de los entes públicos puede ser analizada desde dos puntos de vista. La primera, en la forma como se prestó el servicio, en el sentido de si hubo o no falta. Y la segunda, cuando el funcionamiento fue normal, pero el resultado no. En otras palabras, cuando el comportamiento realizado se ajuste a los parámetros exigidos por las reglas de la técnica, la ciencia, la lógica y la razonabilidad, o en la medida exigible, la consecuencia de que éste no se ajuste con la naturaleza y función del servicio. ¿Ve? Entonces ahí también nos plantea ese punto. Este es otro caso contra el Colegio Universitario de Alajuela. Un señor llegó y estaban las agujas del colegio universitario malas, entonces él nada más entró, dejó el carro, iba para una reunión y cuando llegó no había carro, le habían robado el carro ahí en la universidad. Entonces la universidad alegó lógicamente que ellos no tenían, digamos, responsabilidad porque las agujas estaban malas y que él no se apuntó en el registro de visitantes, etcétera. Es decir, alegó toda una serie de aspectos, que no había sistema de seguridad, y en razón de eso, que este es el mismo, la sala señaló que pues hay un daño, que es la sustracción del vehículo, y como tal, entonces debe ser indemnizado, ¿verdad? Es decir, pero la universidad no quería indemnizar, ¿verdad? En este caso. Bueno, esos son, digamos, algunos este es un poco vamos a ver dos puntos más y con eso vamos a ir concluyendo. Ok. Ven ese está ya también ahí colocado en Metrics. Ese es algunos conceptos importantes sobre el tema de responsabilidad. Entonces yo le agrego algunos conceptos que han desarrollado varios autores con respecto al concepto que hemos venido desarrollando. Y este es Cabanelas, que nos dice que la responsabilidad objetiva es la determinada legalmente sin hecho propio que constituye deliberadamente infracción actual del ordenamiento ni intencionado
quebranto del patrimonio de los derechos ajenos. Es decir, eso lo que implica es si hay un daño hay que pagar, ¿verdad? Eso es lo que implica. También aquí tenemos lo que es la responsabilidad civil contractual, que es cuando existe un vínculo previo entre las partes, ¿verdad? Es decir, hay un contrato previo entre las partes, pero una de las partes no cumple, entonces debe pagar, ¿verdad? Es decir, esa es la más, digamos, típica, más conocida, pero la extracontractual, eso que ustedes lo leyeron también ya y que Denise nos planteó antes, es aquella que no hay un vínculo previo, sino que se distingue por la inexistencia de un vínculo entre la persona que comete el daño y la víctima. Consiste en causar un daño a otro que no es resultado del incumplimiento de una obligación. Entonces, eso, digamos, es la responsabilidad civil extracontractual, y tendríamos la subsidiaria, que es la obligación de hacer frente a una deuda en la que el acreedor víctima puede dirigirse contra el responsable estado de administración una vez que la deuda no ha sido atendida por el deudor, por el servidor público. Es decir, que digamos se va primero contra el servidor y después, si no paga, se va contra la administración. Esto se dio hace muchos años aquí en Costa Rica. Pero ahora no, pues que aquí lo que opera ahora es la responsabilidad objetiva y solidaria, que es la que vimos antes y que está establecida en varios de los artículos de la Ley General de Administración Pública. Ok, ese es para que los, digamos, para ilustrar más los conceptos más relevantes. Y el otro, que sería importante, el otro también está, que es el tema del caso fortuito y la fuerza mayor. Como vimos antes, vamos a ver si lo... Ok, dice, caso fortuito, cualquier suceso o acontecimiento pueden ser comunes, pueden ser inciertos, eventuales, fortuitos, previstos. Y fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido resistirse. Aquí hay que, digamos, tomar en cuenta un punto. En Costa Rica, el que es una justificación de responsabilidad es la fuerza mayor, únicamente. El caso fortuito es indemnizable en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pero sobre eso hay una gran discusión porque la doctrina combina el contenido de ambos conceptos. Tal vez la jurisprudencia que vimos antes de la iatrogenia es más clara y nos lleva a la fuerza mayor como un hecho más de la naturaleza y por eso que sea una causa de justificación. Pero entonces nosotros podríamos decir que ese caso, bueno, ese caso era un caso más digámoslo así, de responsabilidad por funcionamiento anormal del servicio. Por eso fue que se le provocó un perjuicio, bueno, un daño a la persona. Pero vean que aquí, por ejemplo, en esto, si uno busca varios autores, este es creo que Capitán, vamos a ver, no, este es Osorio, ¿verdad? Osorio dice que los casos fuertes, dice, llámese así el suceso que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor, pueden ser producidos por la naturaleza, por acto del hombre. Entonces, ya ahí confunde, porque entonces los dos conceptos los vinculan con actos de la naturaleza y actos de los hombres. Entonces, eso ya provoca digamos, una incerteza e inseguridad al analizar el concepto. Pero ha prevalecido más normalmente que la fuerza mayor está más vinculada con hechos de la naturaleza, que pueden ser hasta previsibles, pero que son irresistibles. Es decir, tornados, terremotos, tsunamis, etc. ¿Sí?
Es que nosotras el año pasado investigamos un poco acerca de la responsabilidad civil objetiva del Estado. Ajá, sí. Y un caso que analizamos, es solo para dar un ejemplo, Sí. de, digamos, en donde se le excluyó a la responsabilidad del Estado, fue en un caso de fuerza mayor, fue un señor que alegaba como que en la, o sea, una finca de él se había partido en dos, digamos, el suelo se partió en dos y él perdió un pedazo de suelo y se fue al río y todo. Bueno, él tuvo unos grandes problemas ahí y él alegaba como que se le había dañado planes a futuro porque quería sembrar ahí, etcétera. En fin, al final, digamos, por medio, él alegaba que era por una construcción que se había hecho cerca de la casa de él. Por el Ministerio de Obras Públicas, pero al final, digamos, se le eximió de responsabilidad al Estado porque por medio de peritos se pudo comprobar que al estar la finca ubicada en Limón, digamos que es una zona muy, muy húmeda y así, por las lluvias y por el caudal de los ríos y por la humedad, digamos, por hechos de la naturaleza, fue que se causó ese partimiento de tierra y entonces ya el Estado no tuvo que pagarle nada a ese señor. Sí, sí, es un buen ejemplo. Y ahí, digamos, la fuerza mayor la vinculan con hechos de la naturaleza, exactamente. Esa, digamos, que es la tesis más fuerte, digamos, a nivel de la jurisprudencia y la doctrina, digamos, costarricense. Y el caso fortuito, digamos, sí lo vinculan más con hechos de los hombres, ¿verdad? Pero pese a eso, históricamente, la inactividad de la fuerza pública cuando se dan situaciones de actos tumultuosos, como en Limón, por ejemplo, donde llega tarde la fuerza pública, entonces queman un montón de lugares comerciales, ahí se logra determinar que hay responsabilidad del Estado por inactividad de la fuerza pública. Entonces ahí no se puede alegar no se puede alegar fuerza mayor. Y pueden hasta reconocer que es un caso fortuito, pero el caso fortuito es indemnizable en el caso nuestro. Entonces, pero ahí hay un daño directo, evidente, y sobre todo por inactividad de la administración. Entonces, son elementos interesantes. Yo se los dejo ahí, también ustedes lo van a tener, porque hay toda una gran discusión en la materia y es pues muy interesante, y no solamente es en Costa Rica, sino en muchos países, ¿verdad? También aquí viene un concepto del daño moral, ¿verdad? Como aquel que es incorporal, extrapatrimonial y de afección, se verifica cuando se lesiona la esfera del interés extrapatrimonial del individuo, pero como su vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral puro o de afección, digamos que es cuando es lo más interno de la persona, y el daño moral objetivo propiamente. Y aquí están los dos conceptos. Daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo, disgustos, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, dignidad, intimidad, etc. De esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene ya varias resoluciones, pero sobre todo tiene una que se llama pensionados de la Asamblea Legislativa de Perú contra el gobierno de Perú, ¿verdad? Contra el gobierno de Perú, en donde muchos de estos pensionados, a pesar de que cumplían con todos los requisitos y todo, no quisieron darles la pensión y duraron muchos años peleando eso, y hubo gente que hasta murió y fueron los herederos los que siguieron peleando hasta que la Corte Interamericana les dio la razón a ellos. Y ese es un caso también donde hay mucho desarrollo del daño moral subjetivo propiamente. Y el daño moral objetivo es el que, digamos, tiene una repercusión en el patrimonio de la persona que genera consecuencias económicas valuables.
este es para resarcir este tipo de daño, se tiene que demostrar el perjuicio, al igual que el daño patrimonial, es un daño directo, ¿verdad? Profe, tengo una pregunta. Por Ajá. ejemplo, ¿qué pasa, digamos, en la parte de la administración de las cárceles, verdad? Uh-huh. Y el daño, digamos, por ejemplo, el exceso de población y todo lo que, digamos, las personas que están dentro de las cárceles podrían en algún momento, digamos, pedir al Estado por ese daño subjetivo, digo, por todo, digamos, cómo están, por ejemplo, que los servicios no tienen puertas, todo el trato, el tipo de comida, cuando salen, toda esa parte mental que es destruida, de eso, digamos, ¿hay algún tipo de jurisprudencia o no, digamos, nunca ha habido nada en contra del Estado en esa parte? No se me ocurrió ahora Sí, por la ya ahora que usted situación. habló de derechos humanos. Ajá. Sí, sí, bueno, es un tema de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, lo que sí se ha dado es cuando se ha condenado a una persona y después anula el juicio y la persona estuvo 5 años en la cárcel o 10 años. De eso sí hay casos, digamos, donde se ha condenado al Estado por ese tema, ¿verdad? Que la persona era inocente y lo hicieron pasar 5 o 10 años en la cárcel. Sobre eso sí hay, pero sobre el tema, digamos, de derechos humanos, lo que hay es denuncias. Las ONGs, por ejemplo, en El Salvador, están también con esta situación muy grave. Ustedes lo han visto, lo de las maras, ¿verdad? Eh, pero no conozco realmente, digamos, que se haya planteado un proceso, digamos, contencioso administrativo por responsabilidad para un caso de estos. Pero ya si uno logra como abogado tener la carga de la prueba en estos casos, podría ser. Es decir, todos son, digamos, mientras hay un daño que sea resarcible y comprobable, es decir, se puede, digamos, ir contra el Estado. Lo único es que muchas veces usted no va a ir al Estado por 1 millón o por 2 millones, usted va a ir a pelear al Estado. Digamos, si solo el abogado suyo, administrativista, le va a cobrar por lo menos 50 millones, usted no puede ir por menos de 100 millones, ¿verdad? A un Sí, proceso. exacto. Sí, Sí, es que ese es el asunto, por eso es que casi no se da nada de eso. exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, esto era, digamos, lo que quería desarrollar hoy. Hicimos un repaso también de la materia anterior. Sigan con las lecturas, ¿verdad? Propiamente. Igual, cualquier duda que tengan, ustedes también me pueden mandar mensaje o algo. De hoy en 8 vamos a ver un poquito más de casos también y vamos a ver otros principios y terminaríamos la materia. Por eso les pido que vayan adelantando las lecturas. Nada más quería ver, vamos a ver, Kimberly está ahí en el grupo. No. Bueno, si ha estado en otros cursos, Sí, tal vez hoy no pudo. sí, no, es para ver, digamos, Joshua sí, sí, normalmente está, que no he podido verlo. Nancy, Sí, profe, acá ok, estoy. perfecto. Ok, Nancy. Sofía Cruz, Deiner. Nazaret. Aquí estoy, profe. Ok, perfecto. María Fernanda Núñez. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Dunier. Y Mariel. Sí, profe. Ok, perfecto. No, era para que tenía ahí dudilla eso, nada más, pero muy bien, entonces ya con esto hemos visto, digamos, la mayoría, digamos, de elementos